Hola, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente a este espacio de el resumen de la lección. Vamos a tomar los siguientes minutos entonces para estudiar la lección número 4, los primeros dirigentes de la iglesia. Y el texto para memorizar se encuentra en Hechos capítulo 6, versículo 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Muy bien, esta semana estudiaremos los capítulos 6, 7 y 8 del libro Hechos de los Apóstoles, así que es una buena extensión de este libro. Vamos entonces a resumir brevemente el contenido de la lección de esta semana. Lo hemos dividido en 3 tópicos. El primero, calificados para ministrar; el segundo, el mensajero de Dios; y el tercero, una iglesia que proclama. Vamos a comenzar con el primer tópico, calificados para ministrar. Muy bien, la iglesia estaba creciendo rápidamente, el Espíritu Santo se había manifestado y entonces la iglesia comenzó a experimentar un tremendo crecimiento. Y entre aquellos nuevos miembros había una gran cantidad de judíos que provenían del mundo greco-romano, llamados judíos helenistas. Ahora vivían en Jerusalén, pero ellos provenían de distintos lugares, inclusive pues algunos de ellos habían olvidado inclusive el idioma. Estas personas ya no estaban muy relacionadas con todo lo que se hacía en la sinagoga. Estos judíos helenistas pues entonces tenían unas diferencias muy marcadas con los judíos de Palestina, así que en la iglesia primitiva había conversos judíos palestinos, que eran los que estaban ahí, estaban igual en las tradiciones, que tenían un tremendo acceso y costumbres con todo lo que se llevaba a cabo en el templo. Estaban por otro lado estos judíos helenistas que provenían de fuera, que tal vez ya se habían olvidado o ya no tenían raíces tan profundas con las tradiciones judías, ya no estaban apegados a esas ceremonias del templo, y por supuesto pues había otro tipo de conversos ya paganos, etcétera. Pero estos dos grupos eran los mayoritarios, y esos judíos helenistas entonces en el capítulo 6, el versículo 1, pues comienzan a experimentar una situación la cual pues traen a consideración de los discípulos. Voy a leer capítulo 6, versículo 1. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Así que bueno, aquí encontramos 2 aspectos importantes. El primero es el término que utiliza y del cual nosotros tenemos hoy en nuestra iglesia una línea de responsabilidad. Los discípulos proponen buscar a 7 hombres para que ministren a las mesas. Ese término, para que ministren a las mesas, es el término diaconeo, de donde viene pues el término diácono que usamos nosotros. Pero lo interesante es que cuando ellos hacen referencia al servicio que ellos iban a brindar, pues dice que también ellos dicen: los apóstoles entonces continuarían dedicando su tiempo a la oración y al ministerio de la palabra, y usa el término diaconía. Son 2 palabras, por supuesto, que vienen de la misma raíz, y aquí la diferencia simplemente es que unos iban a servir en las mesas y otros iban a servir en el estudio o en la enseñanza de la palabra de Dios. Pero hay un aspecto importante con los diáconos, y es que en el versículo 3 justamente los discípulos señalan que estos hombres debían tener 3 características: buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, lo cual implica que la responsabilidad del diácono es una tremenda y gran responsabilidad, una tremenda lección también para nuestra iglesia hoy. Muy bien, ahora pasemos a el segundo tópico. El segundo tópico se titula El mensajero de Dios, y lo comenzamos en el versículo 7. La palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y el 8 dice: Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces algunos
de la sinagoga llamada de los libertos y los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia se levantaron para discutir con Esteban. El asunto es que el crecimiento de la iglesia comenzó a levantar persecución, pero por otro lado el Espíritu Santo manifestarse en la iglesia y ahora haberse nombrado 7 diáconos, se comienza a hablar específicamente de uno de ellos, el cual es Esteban. Y dice ahí el versículo que leímos, el versículo 8, que este hombre estaba lleno de gracia y de poder, hacía prodigios y señales entre el pueblo. Es decir, el Espíritu Santo estaba literalmente manifestándose en este hombre. Así que estos 7 diáconos definitivamente no se limitaron a servir en los hogares e iglesias, sino que se ocuparon en la testificación, en que la iglesia fuera una iglesia dinámica, en la testificación. Esto entonces, por supuesto, trajo persecución hacia esta iglesia primitiva. Pero ¿por qué esa persecución? ¿Qué era lo que llamaba la atención? Pues justamente esos predicadores llamaban la atención de la gente a Jesucristo como aquel que era realmente el Mesías. Así que esto fue lo que trajo celo entre los judíos. Pero, como les dije anteriormente, esta labor fue realizada de manera muy especial por los judíos helenistas. ¿Por qué? Porque los judíos palestinos, los conversos judíos palestinos, es posible que tuvieran dificultad hasta esa época de separarse, de abandonar el templo, de abandonar las prácticas ceremoniales. Pero esos judíos helenistas, y posiblemente Esteban con ellos, entendieron que la muerte de Jesús en la cruz significaba el fin del orden del templo, de todo lo que se hacía en todas las ceremonias. Y eso fue lo que justamente levantó tremenda persecución en contra de la iglesia. Ahora, cuando Esteban se levanta a predicar, vienen unos judíos, lo enfrentan, lo confrontan, no pueden con él, el Espíritu Santo lo está guiando, así que ellos deciden llevarlo ante el tribunal. Ellos lo llevan ante el concilio, y es ahí que en el capítulo 7 entonces a él le preguntan, el sumo sacerdote lo cuestiona, y el capítulo 7, que es la predicación más larga que está registrada en el libro de los Hechos, es toda una explicación o prácticamente un resumen de la historia de cómo Dios ha guiado al pueblo de Israel desde el mismo Abraham cuando fue llamado, y toda la historia de Israel hasta David y hasta el mismo Jesús. En este contexto, entonces, se hace un análisis de lo que significa el mensaje de Esteban para ellos. ¿Por qué se enfadan tanto? Bueno, pues en este contexto Esteban usa algunas apelaciones a estas personas, y una palabra que Esteban usa es la palabra hebrea rip. Esa palabra, su mejor traducción probablemente es juicio del pacto, es decir, expresaba una idea de que Dios estaba impulsando o empezando una acción legal en contra de su pueblo, porque su pueblo había fallado, había fracasado en guardar el pacto. Por eso era un juicio del pacto. Los profetas del Antiguo Testamento, algunos de ellos hacen esta misma referencia. Un ejemplo que se nos dan es en el libro de Miqueas, el capítulo 6 y los versículos 1 en adelante. Ahí hay un juicio de pacto, y es probable entonces que esto esté pasando en este momento con Esteban. Esteban hace una narrativa, pero al final de su discurso Esteban confronta a las personas que lo escuchan, a los judíos que lo están escuchando. Lo interesante es que Esteban no hace ningún esfuerzo por defenderse, por refutar las acusaciones, porque lo acusan fuertemente, pero Esteban simplemente no se quiere defender. Lo que hace Esteban es simplemente hacer esa narración y al final señalar y prácticamente dar unas palabras de juicio a estas personas. Desgraciadamente, la actitud de los oyentes no es una actitud adecuada, correcta. Él mismo lo señaló, él mismo señala en el versículo 51, él dice: duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo,
como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, a quien vosotros ahora habéis entregado y matado? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Así que Esteban prácticamente entonces está entregando un mensaje de juicio de parte de Dios. La actitud, como lo señalan los versículos siguientes de quienes lo escucharon, pues una actitud obstinada. Ellos nuevamente pues siguen el ejemplo de sus padres, y entonces tristemente ellos sacan a Esteban, lo arrastran, lo sacan de la ciudad y muere. Esteban finalmente muere lapidado. Interesante es que, a diferencia de los mensajes de Hechos 2:38, Hechos 3:19, Hechos 5:31, aquí en este mensaje no aparece un llamado al arrepentimiento. Es decir, ya hay un juicio, hay un juicio realizado, ya no hay un llamado al arrepentimiento, simplemente hay una proclamación y un mensaje de juicio. En este sentido, como nosotros los adventistas lo entendemos, Esteban fue el último profeta verdadero que habló a Israel como nación teocrática, como la nación especial de Dios. De ahí en adelante, la religión de Dios ya no sería más el pueblo de Israel específico, sino que estaría conformada por todos aquellos que aceptaran a Cristo Jesús como Salvador personal. Muy bien, ahora culminemos con el tercer tópico: una iglesia que proclama. Vamos a leer capítulo 8 de Hechos, el versículo 1 y el versículo 4. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos, salvo los apóstoles, fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Esto es muy interesante porque el versículo 1 parece una terrible noticia, una mala noticia. La gente comenzó a ser perseguida. Estos judíos comenzaron a sufrir tremenda persecución después de este discurso de Esteban. Pero en el versículo 4 esa persecución se convierte en bendición, porque dice que todos ellos, a donde quiera que iban, entonces se levantaban a predicar. Y a partir de ese versículo 4, entonces ahora se nos habla de otro diácono más, Felipe. Entonces ahora es Felipe el que va con los samaritanos, y allí en Samaria hay una tremenda respuesta, una conversión grande de muchos samaritanos, tanto que asombró a la iglesia de Jerusalén, y entonces enviaron a Pedro y enviaron a Juan para evaluar la situación, para ver qué era lo que estaba ocurriendo allí. Así que Juan y Pedro van a este lugar y se dan cuenta entonces de cómo el Espíritu Santo está obrando en favor de las personas en aquel lugar. Y finalmente, a partir del versículo 26, después de que Felipe predica y hay una tremenda conversión de estos samaritanos, después de que estos se convierten, después de que son bautizados, reciben el poder del Espíritu Santo, la iglesia de Jerusalén pues recibe esa buena noticia y Pedro y Juan lo comprueban. Ahora Felipe es llevado por un ángel del Señor, y entonces lo pone ya en una carretera desértica, lo pone al lado de un carro, y entonces el encuentro famoso de Felipe con el etíope. Así que ahí está el Espíritu Santo obrando en la iglesia. Primero los samaritanos, luego el etíope. El evangelio entonces está cruzando ya las fronteras de Israel. El mensaje, la proclamación del evangelio está saliendo de Jerusalén. Todos aquellos que son perseguidos, ahora Dios utiliza esa persecución y los usa a ellos para llevar el mensaje de salvación a otras personas. Muy bien, vamos a concluir entonces. A manera de conclusión, me gustaría entonces que reflexionáramos en esto. Esta persecución que trajo como fruto el que la gente saliera a testificar era el inicio de la obra del Espíritu Santo. Y tú y yo justamente hemos sido beneficiados por esa obra del Espíritu Santo. Pasaron los siglos y entonces el Evangelio llegó hasta nosotros, y hoy nosotros hemos sido bendecidos y tenemos el tremendo privilegio de hacer parte del pueblo de Dios, de hacer parte de la iglesia de Dios. Pero ahora la pregunta es, ¿cuál es nuestra labor hoy? ¿Ya se terminó la misión?
Ya el Espíritu Santo no está trabajando más como lo hizo en la época de la iglesia primitiva. ¿Cómo ves a tu iglesia? No sé en qué iglesia estás, si tu iglesia es pequeña, es grande, si está en la ciudad o está en el campo, pero ¿cómo evaluarías tu iglesia? ¿Es una iglesia llena del Espíritu Santo? Tú mismo y yo mismo debemos preguntarnos, ¿estamos llenos del Espíritu Santo? ¿Tenemos el anhelo y el deseo de predicar el Evangelio? Bueno, pues la lección de esta semana es una invitación y un desafío para nosotros. Déjame decirte esto. El poder del Espíritu Santo hoy está tan dispuesto como lo estuvo en esa época. El llamado a cumplir la misión hoy es un llamado tan claro como lo fue para los discípulos en esa época. Así que hoy nosotros recibimos la invitación y recibimos el llamado para que también podamos ser llenos del Espíritu Santo y salir como iglesia a cumplir la misión. Muy bien. Hemos concluido con el resumen de la lección de esta semana. Que Dios te bendiga, espero que sea de bendición para ti, espero que también la puedas compartir con otras personas. Soy el pastor Yolman Méndez y ha sido un placer estar contigo. Bendiciones. No olvides dar me gusta y seguirnos en Facebook en www.facebook.com/tiempo de saber.